Estimado auditorio, el día de hoy salimos del estudio, el día de hoy tenemos una entrevista pues, que esperamos ya desde hace algún tiempo. El análisis político se ha convertido sin duda alguna en algo muy importante que la ciudadanía espera en cuanto a las opiniones de los actores políticos, sociales, económicos de nuestro estado de Zacatecas. El día de hoy nos encontramos con el doctor Arnulfo Joel Correa Chacón, quien es presidente de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Zacatecas. Bienvenido, doctor. O más bien, qué bueno que nos abre las puertas de su casa, porque estamos en su casa. Al contrario, muchas gracias. Gracias por acudir aquí a tu casa. Esta es tu casa y estamos a tus órdenes. Buenas noches a todos ustedes. ¿Zacatecano de siempre, doctor? Sí, yo nací aquí en Zacatecas. Yo soy de un barrio que se le conoce como el barrio de San Antonio, ahí atrás de la iglesia del Sagrado Corazón. Toda esa zona se le conocía como el barrio de San Antonio, en el mero centro de la ciudad de Zacatecas. Ahí viví toda mi infancia. De su familia, sus padres, una infancia feliz, una infancia cómoda. Sí, bueno, yo digo, en aquel entonces, pues cuando vives en un barrio, pues eres niño de calle, donde juegas al changay, al trompo, al chinchilagua, y nomás con que tenías que llegar a las 8 de la noche a tu casa no pasaba nada, ¿no? Y pues todo el día podías andar en la calle tranquilamente, máximo, que en aquel entonces no había tantos incidentes como ahora, y entonces pues eres un niño que creces con un grupo de niños dentro de tu barrio, dentro de tu calle, ¿no? ¿Cuántos hermanos? Somos 4 hermanos. 4 hermanos. Somos 4 hermanos. Yo soy ¿Usted es el mayor? el menor de todos. El menor. Soy el menor de todos. ¿Difícil ser el menor? No, al contrario, más fácil. Yo creo que más chiquero, ¿no? Pues si traías pleito, no faltaba que el mayor fuera y te defendiera, o la hermana mayor, la que luego, si no está la mamá, la que te hace de comer, etcétera, ¿no? Son 4 hermanos, ¿todos hombres? No, tengo una hermana. Una mujer, hermana. Sí, una mujer, tengo una hermana mujer. Una hermana mujer, pero me imagino entre sus padres, sus hermanos, pues siempre el protegido tal vez, una infancia, la podríamos decir feliz. Sí, yo considero una infancia muy feliz. Yo estudié en escuelas públicas. En la primaria González Ortega, que está a un lado de Fátima, entonces me iba caminando con mis hermanos a la escuela. En la secundaria, en la Federal número 1, acá atrás de Rectoría, pues también de tu casa nos íbamos caminando a la escuela, y siempre en familia, en compañía, en amigos, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que más extrañas de ese tiempo? Bueno, yo ahora lo veo con mis hijos, que les falta un poco ese tipo de convivencia, ¿no? De salir al barrio, salir a jugar con los niños a la calle. Bueno, en aquel entonces los trompos, las carretas, Sí. Lo que en aquel entonces se utilizaba o jugábamos, ¿no? Y que bueno, se añora, ¿no? Yo mi kinder lo viví pues ahí donde era Rectoría, donde ahorita es Rectoría, y fue mi kinder. ¿Ahí era un kinder? Ahí era un kinder, el Plaza Salinas de García. Y pues me tocó tener mis amigos ahí del multifamiliar de Jovito, o la vecindad de Jovito, que era mi área donde me fui a jugar pelota, por ejemplo. ¿De sus amigos de la infancia todavía Así se es. frecuentan? Recientemente tuvimos una reunión, todos los compañeros de la primaria, nos reunimos como 30. 30 compañeros de como la 30 primaria. compañeros de la Pues primaria. que es ahorita un grupo no completo de alumnos de alguna primaria, de algún salón. Sí, aunque bueno, una vez nos reunimos, luego lo intentamos otra vez, ya no hemos podido, lo hicimos solo una vez hace como 6 meses, pero bueno, creo que fue una buena experiencia, cada quien tomamos rumbos diferentes, cada quien hicimos acciones diferentes. Pero, ¿qué fue lo que influyó en usted para que pudiera ser médico? Bueno, a mí desde muy pequeño siempre me llamó la atención de la medicina, me llamaba a ir a los hospitales o ver cuando alguien se cortaba, tratar de ayudar a alguien cuando tenía una urgencia. Entonces desde pequeño tuve esa inquietud, y bueno, tuve la oportunidad de estudiar medicina aquí en la Universidad Autónoma de Zacatecas. ¿Siempre en escuelas públicas? Sí, después hice una especialidad en medicina interna, que fue en el Centro Médico de Occidente en Guadalajara. Luego hice una segunda especialidad en infectología en el Centro Médico La Raza. Y luego hice una maestría en investigación clínica en la UNAM. Todo tiene una razón o un porqué, ¿no? Cuando estudias medicina es cuando empieza a surgir la epidemia del VIH, lo que es el SIDA, y empieza... Cuando llego a la especialidad me toca atender los primeros casos de SIDA, pero con una gran discriminación hacia el paciente con SIDA, con una gran segregación hacia el paciente con SIDA. O sea, me tocó la época en la que el paciente con SIDA no tenía derecho a colchón porque supuestamente podía contaminar un colchón, o lo ponían al paciente en la camilla con una sábana donde estaba el séptico, que es donde se ponen los drenajes de los hospitales,
de tal forma que cuando fallecía el paciente lo envolvían con esa misma sábana y nadie se atrevía a tocarlo, ¿no? Entonces me tocó ver esta crueldad hacia los pacientes con VIH, de ahí que me sigo con la especialidad de infectología, y bueno, cuando regreso a Zacatecas lo primero que hago es formular o crear lo que es la clínica de VIH, tanto en el seguro como en el ISSSTE. ¿Cuánto tiempo estuvo fuera del estado? Bueno, algún tiempo también yo decidí irme a hacer el servicio social a una comunidad indígena que está de aquel lado de Tlantenango, que se llama Xicacalco. Uh-huh. Luego me contraté como médico general, luego después me fui a hacer las especialidades. Entonces estuve cerca de 9 años, casi 10 años, pues, fuera aquí de Zacatecas, preparándome, formándome en la medicina. ¿Se considera un hombre sensible? Yo creo que desde el momento en que te dedicas a la medicina y que te dedicas a ver grupos vulnerables, como en este caso el paciente con VIH, yo creo que es porque tienes esa sensibilidad. Hay quien dice, y tiene una percepción de los médicos, que dice, están tan acostumbrados a ver eso que se vuelven insensibles. ¿Es cierto? ¿Es mentira? No, yo creo que el médico lo que tiene que hacer es aprender a vivir con esto. Porque si no, entonces sí tu vida sería una tragedia de que todo el tiempo estás viendo, se te muere un paciente, te llega una mujer violada, etc. Entonces tienes que aprender a vivir, pero no ser tolerante. O sea, no por esto quiere decir que ya se me murió un paciente, ni modo. No. Tienes que tener hasta la sensibilidad para decirle al familiar cómo le vas a informar, etcétera, ¿no? En este trayecto de sus estudios, como médico general, con sus especialidades, sus maestrías, ¿qué fue la situación que más le movió? Ya me platicaba de algunas personas que tenían el virus, el VIH, pero ¿qué fue lo que más le ha movido? ¿Qué fue la experiencia que más le marcó? Precisamente la discriminación que se dio hacia estos pacientes era realmente inaudito. Yo te puedo decir que en 1995-96 salió un programa de atención a pacientes con VIH, pero el primer medicamento que hubo aquí en México, que fue la acidobudina y luego el saquinavir, fueron los dos primeros medicamentos, nada más estaba destinado para mujeres embarazadas o para niños. Alguien le llamaba el programa Titanic porque era primero las mujeres y los niños, pero si eras homosexual no tenías derecho a tratamiento. Desde allá la discriminación. Desde el origen de la enfermedad, desde el origen de los primeros tratamientos, de los primeros retrovirales, era, si tú tienes una preferencia homosexual, no tenías derecho a tratamiento. Entonces, ¿cómo era posible que por una situación de índole personal se te coartara tu derecho a tu atención médica? Esto por un lado y por otro lado... ¿Tuvo trato usted con algún paciente? Muchos. Toda la ¿Qué, vida qué le decían cuando platicaban? Me imagino que si usted era un médico sensible, trataba de luchar porque hubiera el tratamiento para ellos. Lo más lastimoso que era es que tú hacías tu pedido de medicamento y tenías tu año agendado de medicamento. Uh-huh. Luego entonces, si por algún motivo te llegaba a fallecer un niño o una mujer, entonces ya te quedaba el esquema de tratamiento libre. Sí. Y entonces ahora sí se lo podías asignar a un varón con estas preferencias sexuales. Entonces era como decirle, espérate porque yo creo que sí va a haber medicamento este año para ti, ¿no? ¿Quiénes les ponían esas restricciones? La Secretaría de Salud. Así de plano. Sí, y más que la Secretaría de Salud, esto salió un programa en el seguro y en el ISSSTE. La Secretaría de Salud no tenía medicamento. Entonces, entre vivir y no vivir, era que tú tuvieras seguridad social. Entonces, de ahí surgió una agrupación que se llama el FREMPAVI, Frente Nacional de Pacientes con VIH, uh-huh. Que lo que buscaban era precisamente que hubiera medicamentos y atención médica en todo el sector salud, pues, que se asignara recursos y medicamentos para que todo el sector salud pues pudieran otorgar la atención médica a los pacientes con VIH. Ustedes disponían de ese medicamento y cuando era posible se lo asignaba a una persona que tenía alguna preferencia homosexual. Sí, que no cumplía los requisitos que ellos planteaban. Pero fíjense nada más, los requisitos que se planteaban, ya desde ahí venía la discriminación constante, desde ahí venía a lo mejor hasta una culpabilidad a la persona por el hecho de tener alguna preferencia sexual. Cuando usted les asignaba ese medicamento y platicaba con ellos y les decía, aquí está el medicamento, ¿qué le comentaban? ¿Qué le decían? Bueno, he de decirte que también en esa época la expectativa de vida de un paciente con VIH era de 6 meses. O sea, con tratamiento se prolongaba su vida 6 meses. Entonces, como que era tratarles de darles un poco más de
de esa vida que ellos sentían que ya estaban por fallecer, ¿no? El diagnóstico de VIH equivale o equivalía en su momento a darles como una sentencia de muerte. Ujú. Ahora sabemos perfectamente que el paciente con VIH, con una buena atención médica, con un buen tratamiento, pues la expectativa de vida ahorita es de 35 años a partir de su diagnóstico. Que si a ti te diagnostican a los 35 años con VIH, con un buen esquema de tratamiento, con un buen apego a tu tratamiento y con una buena atención médica, puedes vivir otros 35 años. O sea, llegarías al promedio general de cualquier mexicano, ¿no? Ujú. 70, 75 años. Entonces ya cambió todo lo que a mí me tocó vivir en aquella época, al inicio de la epidemia del VIH. ¿Por qué surge la inquietud de ayudar, de estar al tanto de los derechos humanos? Precisamente me tocaba ver todas estas injusticias que se dio alrededor de los pacientes con VIH. Me tocó ver gente despedida de su trabajo por tener VIH. Me tocó ver a gente que le negaron una cirugía, un apéndice, que era una urgencia, o una cesárea por el hecho de tener VIH. Me tocó ver a mujeres que las corrían de una escuela, que eran las que se encargaban de la cooperativa, por ejemplo, porque sabían que tenía un familiar con VIH. Y me tocó ver cómo corrían a niños de las escuelas cuando sabían que el niño tenía VIH. Le hacían un paro en la escuela, los mamás o los papás tomaban las escuelas, que ese niño no podía estar allí, que porque iba a contagiar a los demás niños. Entonces me tocó ver una serie de situaciones difíciles. Nos tocó organizar aquí en Zacatecas la asociación FREMPAVI y bueno, estuvimos participando en organismos de la sociedad civil precisamente para apoyar ¿Qué a hacía favor. esa organización? Peleábamos porque hubiera medicamento en el sector salud ¿Se logró? y sí se logró. Esta organización, te hablo, es una organización nacional y tenía en cada estado su representación. Y a mí me tocó organizar el FREMPAVI, tuvimos ya presencia en Zacatecas y bueno, logramos hacer que tuviéramos juntas con los diferentes directivos que en su momento estaban al frente del sector salud o el delegado del IMSS en su momento. ¿Quiénes seguían al doctor Arnulfo Joel Correa Pues un buen Chacón? número de grupos de pacientes con VIH y también ¿Amigos médicos? ¿Médicos se no solidarizaban? mucho, No no, mucho. no mucho, no. He de mencionarle esto porque pues me imagino que algunos tenían hasta el mismo pensamiento, Sí, ¿no? sí, claro, Lo sí, sí. compartían. Sí, tenían temor, tenían miedo a operar a un paciente, tenían miedo a tocar un paciente. Pero yo sí te puedo decir que también surgió otra asociación civil que también fue muy solidaria en aquel entonces y con una gran actividad. eh, que el actual director de la Escuela Normal, Manuel Ávila Camacho, el profesor Ramiro Torres, organizó también otra asociación civil. Entonces eran dos las asociaciones civiles que estábamos Eran trabajando, dos frentes. eran dos frentes y Claro. bueno, avanzamos mucho. Y a raíz de esto, bueno, de mi especialidad, me tocó, la especialidad de infectología es una especialidad también de gente pobre. Ujú. Tocaba atender tuberculosis, te toca atender hepatitis, te toca atender brucelosis, o sea, enfermedades muchas veces de la pobreza, de la desnutrición. Entonces te vuelve un poco más sensible ver estas injusticias o estas disparidades que luego se da entre un grupo y otro. A raíz de esto surge una convocatoria para ser consejero de la Comisión de Derechos Humanos. Teníamos que ser propuestos por algún organismo de la sociedad civil y en aquel entonces no se le pagaba nada al consejero. No tenía ni un solo peso allí, sino No había simplemente no recurso había destinado. al consejo. Ajá. Y entonces, pues me proponen a mí, se supone que debía haber una terna, pero ni siquiera la terna se completó, porque pues no había interés más que filantrópico, ser parte del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos, y pasé a ser consejero de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que fue donde fue mi primer contacto con la institución. Entonces llega por casualidad, llega por azares del destino, llega por esta misma asociación que se formó. Pues fue una propuesta de la asociación, ¿Usted lo quería? ¿verdad? Yo creo que sí valía la pena que hubiera presencia para tratar de disminuir esta discriminación a estos grupos vulnerables. No le importaba lo económico, porque me está diciendo no había algún ingreso, era por la mera atención. Era precisamente porque todavía nuestra sociedad no estaba preparada a atender o convivir con personas con esta enfermedad. ¿De eso hace cuántos años estamos hablando? Estamos hablando más o menos que sería en el 2002, 2003 aproximadamente.
pues ya hace un buen tiempo. Llega esta oportunidad, porque me imagino que también usted lo toma como una oportunidad Sí, de a claro. través de esto poder ayudar. ¿Cuándo es cuando llega usted a quedarse al frente de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado? Termino mi periodo como consejero de la Comisión de Derechos Humanos. Me tocó una parte siendo presidente el doctor Laio Navarro y otra parte el licenciado Benito. Ujú. Y luego viene una convocatoria para la elección de presidente de Derechos Humanos. Y bueno, aquí el que no arriesga no gana, ¿no? Claro. Yo me inscribí, preparé mi currículum y fui y lo llevé al Congreso y dije, yo quiero ser presidente de Derechos Humanos, ¿no? Me tocó un momento político pues muy difícil, estaba muy polarizada la situación, estábamos a escasos días de la elección de gobernador y bueno, en esta circunstancia, bueno, pues buscaron al ciudadano que no tenía ningún partido político, al ciudadano que no pertenecía a ¿Usted ningún, nunca ha militado en un nunca he partido militado político? en ningún partido y bueno, fue la oportunidad que tuve para llegar a la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos, toda vez que bueno, las diferentes fracciones de la legislatura pues votaron por tu ¿Cree servidor. usted que influyó mucho el que no estuviera Sí, claro, los otros dos sí tenían ya, vinculado a un así partido es. político? ¿Son malos los partidos políticos? Yo creo que no, yo creo que vivimos en una democracia y tenemos que hacer una democracia participativa. ¿Por qué nunca militó en un partido político? Tal vez una asociación ligada a un partido político hubiera podido tener algún recurso destinado para la misma, que pudiera ver las gestiones más rápidas. ¿Por qué nunca tomarlo por ese lado? Porque toda mi vida me dediqué a la medicina y a veces descuidas algunos valores cívicos, precisamente como es la participación política, que yo creo que todo ciudadano tendría que tener en cuenta, ¿no? Muchas veces nos enojamos, renegamos de los políticos, no creemos en los políticos, pero por otro lado tampoco participamos. Es más, a veces andamos hasta promoviendo el no votar, ¿no? O sea, se me hace ilógico que los que, si tú vas a pelear, a discutir, es porque estás participando y estás criticando. Claro. Entonces, bueno, yo creo que no son malos los partidos políticos, pero sí hace falta gente con el interés de querer ayudar a la gente y olvidarse un momento dado de sus intereses personales al interior de los partidos políticos.